Bueno, y para terminar el día de hoy, vamos a hablar acerca de de esas dos patologías, que hay cosas puntuales para saber de estas, ¿eh? En este caso, ¿cuál es el dato de estas dos? El dato de estas dos es que ambas van a cursar con hipertensión. Entonces, entran en el diagnóstico diferencial de la hipertensión secundaria. Y son causas muy frecuentes de hipertensión de origen endocrino, por eso es que les preguntan mucho. Entonces, la clave es aprender a ver qué otras cosas tienen aparte de la hipertensión para poder hacer el diagnóstico y responder bien a las preguntas que se hacen. Entonces, el primero es el feocromocitoma. ¿El feocromocitoma qué cosa es? El feocromocitoma no es otra cosa que un tumor de la glándula suprarrenal que secreta catecolaminas. Un tumor que produce catecolaminas. ¿Dónde se encuentra este tumor? En el 90% de los casos es un tumor de la médula suprarrenal. En el 10% es extraadrenal. ¿Dónde? En los ganglios simpáticos. Cuando es extraadrenal no se llama feocromocitoma, sino se llama paraganglioma. Paraganglioma. Pero es muy raro. Lo más frecuente es esto. ¿Qué te van a preguntar a ti en el examen? ¿En dónde se encuentra el tumor, en el feocromocitoma? En la médula suprarrenal. En esa capa se encuentra. ¿Cuál es la clínica del feocromocitoma? Va a tener hipertensión arterial marcada. Ojo, puede debutar con crisis hipertensivas. Eso quiere decir que la presión arterial puede ser mayor o igual a 180/100. Entonces van a tener valores bien altos de presión arterial. El paciente puede ir a la emergencia varias veces, o sea, puede ser crisis repetidas, ¿no? ¿Por qué? Porque al paciente piensan que es otro tipo de hipertensión primaria, le dejan un tratamiento usual para la hipertensión y él no controla, sigue estando con presiones altas. Entonces va varias veces a la emergencia por estas crisis tan marcadas de hipertensión. Y a esa hipertensión marcada se le va a sumar una triada, que es cefalea, palpitaciones y diaforesis, que diaforesis es la sudoración profusa. Entonces, el paciente en la vida real no va a tener los tres, la triada completa, pero para el examen sí te lo ponen. Entonces, cefalea, palpitaciones y diaforesis. También estos pacientes, entre otras sintomatología, pueden hacer, por ejemplo, palidez. Algunos pacientes también pueden tener nerviosismo, porque son síntomas adrenérgicos. Algunos también hacen hiperglicemia dentro de sus hallazgos, ¿no? Pero lo más frecuente es cefalea, palpitaciones y diaforesis. Ahora, ¿esto va a enmarcar en algún paciente en especial? Sí, claro, usualmente va a ser un paciente joven, sin factores de riesgo, para pensar en una hipertensión arterial primaria. Entonces, no tiene, por ejemplo, antecedentes de hipertensión en la familia, no es obeso, no tiene diabetes, no tiene dislipidemia, ¿no? Es un paciente que no hay de dónde agarrarle, pero tiene hipertensión. Joven, con estas características. Descarto un feocromocitoma. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual, no se le pide la tomografía, se pide primero las hormonas. ¿Se pueden dosar catecolaminas en sangre? Sí se puede, pero tiene mejor sensibilidad dosar los metabolitos de las catecolaminas. Entonces lo que estilamos es medir sobre todo metanefrinas en plasma y en orina. Las metanefrinas son metabolitos de las catecolaminas. Entonces, estos metabolitos de las catecolaminas yo los mido en plasma y en orina. Y si están altos, me hace el diagnóstico de exceso de catecolaminas. Una vez que yo he confirmado esto, puedo pedir una tomografía o una resonancia magnética de adrenal para ver en qué lado está el tumor, ¿no? También, tradicionalmente, se ha utilizado en el diagnóstico laboratorial el ácido vanilmandélico. El ácido vanilmandélico también es un metabolito de las catecolaminas, el cual también va a ser alto, tiene alta, sobre todo, especificidad, entonces se podría utilizar también de forma adicional en algunos casos, pero el de elección van a ser las metanefrinas en plasma o en orina. El ácido vanilmandélico solo lo medimos en orina. En el caso del tratamiento, como es un tumor, hay que hacer cirugía, eso es obvio, pero tengan en cuenta dos cosas, que cuando el paciente va a ser operado, como se va a manipular el tumor,
A veces la manipulación del tumor puede liberar catecolaminas, entonces se hace como un bloqueo previo. Entonces se puede hacer bloqueo alfa o bloqueo beta. Entonces, el bloqueo alfa usualmente es el que se realiza siempre de primera elección en la cirugía, el bloqueo beta no siempre. El bloqueo alfa, ¿con qué lo voy a hacer? Puedo utilizar fenoxibenzamina o prazosina para hacer el bloqueo alfa. Lo hago unos días previos a la cirugía, me permite controlar mejor también la presión arterial y luego el paciente con eso va a poder entrar a sala. Pero ¿qué sucede? A veces, cuando tú haces bloqueo alfa, de forma refleja, a veces se produce taquicardia. Entonces, la taquicardia, para poder bloquearla, hago beta bloqueo y utilizo el propanolol. No en todos los pacientes se hace. En algunos pacientes se puede hacer el bloqueo beta. Y si tu paciente ingresa, tiene un feocromocitoma e ingresa por una crisis hipertensiva, esto es un dato más de cardio, pero igual lo pongo, el medicamento de elección es la fentolamina endovenosa. En las crisis hipertensivas por feocromocitoma, el tratamiento es la fentolamina. Entonces, ¿qué hago yo? Mi paciente lo diagnostiqué. Antes de operarlo, lo alfa bloqueo, lo mando a la UCI, lo operan y pues luego se hace el control. La otra patología que causa hipertensión endocrina, que también preguntan mucho, es el hiperaldosteronismo. ¿Qué cosa es el hiperaldosteronismo? Un exceso en la secreción de aldosterona, ¿no? La secreción de aldosterona. ¿Por qué se puede producir esto? ¿No? Entonces, generalmente el hiperaldosteronismo, yo lo voy a clasificar en dos grupos, hiperaldosteronismo primario e hiperaldosteronismo secundario. El que más han preguntado es el primario, ¿no? Es el que más han preguntado. Cuando tú estás frente a un hiperaldosteronismo primario, significa que la misma glándula suprarrenal está produciendo mucho aldosterona de manera autónoma. ¿Cómo se llama en ese caso? Se llama síndrome de Cohn. ¿Qué cosa es el síndrome de Cohn? Cuando hay algo en la capa glomerular adrenal que está produciendo mucha aldosterona. Podría ser una hiperplasia, que la hiperplasia es mucho más frecuente. Eso quiere decir que aumenta de tamaño la capa glomerular de la corteza adrenal. Es mucho más frecuente eso. Usualmente suele ser bilateral incluso. O también podría ser que haya un tumor. Muchos dicen que la descripción de Cohn fue con un tumor. Entonces dicen, cuando hay un tumor, un adenoma, ahí se dice síndrome de Cohn. Entonces, es porque la descripción original fue con eso. Sin embargo, realmente el exceso de aldosterona podría ser por una hiperplasia o por un tumor, por cualquiera de los dos. Pero la hiperplasia suele ser más frecuente. Y lo que sí te van a preguntar es de dónde se origina el tumor. No te olvides, la capa glomerular de la corteza adrenal que produce la aldosterona. Miren aquí cómo es el robot. También tiene hipertensión arterial. Pero la hipertensión arterial no es tan marcada. Entonces los pacientes van a tener usualmente presiones arteriales que van a ser mayores o iguales de 150/90, o sea, hipertensiones arteriales moderadas usualmente, pero que tienen como característica que estos van a ser más refractaria al tratamiento. Entonces el paciente va a estar con 3 antihipertensivos y el paciente no va a mejorar, ¿no? Sigue la presión arterial alta. Entonces, esto se diagnostica mucho en cardiología, ¿no? Pues el paciente está hipertenso, no controla el cardiólogo hace todo lo posible, le ha puesto 3 antihipertensivos, uno de ellos es un diurético, y no mejora entonces el cardiólogo sospecha que puede haber un exceso de aldosterona. ¿Qué más podría haber asociado? Podría haber asociado hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Por qué esto? Porque acuérdate que la aldosterona, ¿qué hace? La aldosterona reabsorbe sodio y cuando reabsorbe sodio jala agua. Entonces, si hay más sodio, hay más agua, aumenta la presión arterial, ¿cierto? Pero la aldosterona también bota potasio y bota hidrogeniones. Si boto potasio, hago hipocalemia, y si boto hidrogeniones, el pH aumenta y hago alcalosis metabólica. La hipocalemia se puede presentar en los pacientes como debilidad, parestesias, ¿no? A veces hacen parálisis estos pacientes, ¿no? Pues esas combinaciones de hipocalemia con hipertensión refractaria a tratamiento, hacen sospechar mucho de un hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Igual, no se pide la tomografía, se hace la medición hormonal, donde voy a encontrar aldosterona alta con renina baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el eje renina-angiotensina-aldosterona dice, ¿no? ¿Para qué voy la renina? Dice, la renina es una enzima, ¿no? ¿Para qué voy a hacer que haya mayor función de la renina si la aldosterona ya está alta de por sí? Entonces bajo la renina. Entonces, es un mecanismo compensatorio encontrar renina baja frente a una aldosterona alta.
El tratamiento depende, porque si la enfermedad es unilateral, o sea, hay un tumor en un solo lado o hay una hiperplasia de un solo lado, yo haré cirugía. Pero si es bilateral, entonces yo no puedo quitarle las dos adrenales, entonces hago tratamiento médico con un antagonista de la aldosterona que es la espironolactona, ¿no? La espironolactona como agonista de aldosterona, del receptor de aldosterona, podría ayudarme para el tratamiento de los casos que son bilaterales, ¿no? Que esto se ve con mucha frecuencia, ¿no? El hiperaldosteronismo primario es más frecuente de lo que uno cree. En el caso del secundario, hiperaldosteronismo secundario, no es por un problema en la misma glándula suprarrenal que fabrica mucha hormona aldosterona, sino que hay algo que sobreactiva al eje renina-angiotensina-aldosterona, entonces hay mayor actividad de renina, la mayor actividad de renina genera que haya mal 2-aldosterona, y por eso es que hay un incremento de la aldosterona. ¿Secundario a qué? A la disminución del flujo renal, entonces por ejemplo la estenosis de la arteria renal podría generar un incremento de la aldosterona de manera secundaria. Aumento de la misma renina, por ejemplo, un tumor secretor de renina, ¿no? También podría generar. O también se ven los estados edematosos, ¿no? Donde hay paso de líquido hacia el tercer espacio, como la enfermedad renal crónica, la ICC, sobre todo bien conocido, la cirrosis hepática. En esos casos también podría haber un aumento de la aldosterona de manera secundaria por la activación del eje. Pero lo que más les van a preguntar a ustedes, así como está marcado acá, es el hiperaldosteronismo primario, ¿no?